Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de los niños de la Biblia. Y la clase que vamos a ver hoy va a ser un breve resumen de una historia que ustedes conocen muy bien y que pueden leer en la Biblia, en el libro de Esther, o lo pueden escuchar en un link que les estoy poniendo aquí en la descripción de la video, donde viene todo el libro de Esther dramatizado de una manera muy bonita. Los invito a que escuchen esta dramatización. Sí, se escucha muy interesante cómo está y de verdad pareciera una película de tanta emoción que tiene esta historia, pero no es una película, es la historia verdadera que le sucedió a una niña que se llamaba Esther. Vamos a empezar orando. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por todo lo que aprendemos ahí. Bendice por favor a todos los chicos y a sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, chicos, esta historia sucedió durante el reino de Jerjes o de Asuero. Él era un rey que tenía 127 provincias que abarcaban desde la India hasta Etiopía. Y él gobernaba sobre estas 127 provincias. Era un reino enorme y él era un rey súper poderoso. Él hacía lo que quería, le quitaba la vida a quien quería y permitía que vivieran quien él quería. Él decidía sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo en su reino. Era un rey súper poderoso. Pero ahí en su reino, en la capital, en Susa, vivía una familia y en esa familia estaba la pequeña niña Esther. Pero saben, su vida de ella no era de un palacio como la del rey. Ella era de una familia humilde que habían sido llevados a Susa. Y sus papás murieron, los dos. Su papá murió, su mamá murió. Y a ella la crió su propio primo, que era mayor que ella, pero era su primo Mardoqueo, que la crió y le enseñó la importancia de la obediencia. Ella aprendió a obedecerlo a él. Hasta cuando ya era reina todavía lo obedecía a él. Pues un día el rey Jerjes decidió que iba a hacer un concurso para escoger una nueva reina. Y sí, yo sé que ustedes ya saben que escogió a Esther y ella llegó a ser la nueva reina, pero Mardoqueo, su primo, le dijo, no le digas a nadie que tú eres judía. Entonces ella no se lo dijo ni a su propio esposo el rey y nadie sabía que ella era judía. Pero el rey tenía también su primer ministro, que se llamaba Amán, y Amán odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Mardoqueo solamente se inclinaba ante Dios, y esto enfurecía al primer ministro. Y cuando se enteró que Mardoqueo era judío, hizo un complot para destruir a todos los judíos. Y saben, el rey firmó con su anillo. Ponía su anillo como sello y una vez que él ponía su anillo en una ley, ya no se podía cambiar o cancelar, ni el mismo rey lo podía quitar. Entonces ahora estaba sellado este complot de destruir a todos los judíos. Cuando lo supieron los judíos en Susa y en todas las 127 provincias, pues se pusieron muy tristes. Pero Mardoqueo tomó acción y él le mandó un recado a Esther y le dijo que debía entrar con el rey y pedirle que rescatara a los judíos. Pero saben, como les dije antes, el rey era muy poderoso y él le daba vida a quien él quería y muerte a quien él quería. Y él tenía una regla que nadie podía entrar a verlo a él sin que él llamara a la persona. Si una persona entraba a su presencia sin tener invitación, esa persona moría, al menos que él les extendiera el cetro de oro. Esther le dijo a su primo que iba a entrar, pero después de que oraran todos los judíos de Susa por 3 días. Ella y sus sirvientas también oraron. Y después de 3 días, ella entró con el rey. Y ustedes pueden escuchar en la dramatización del link que les puse o pueden leer en sus Biblias lo que sucedió después. Pero cuando Esther entró con el rey, sí le extendió el cetro de oro. Y ella lo invitó a un banquete y después a otro banquete. Y pueden ver de qué manera tan emocionante ella le pudo decir al rey que el mismo primer ministro, Amán, había hecho este complot en contra de los judíos y que ella era judía. Y pues el rey defendió a su reina, ¿verdad? Y le quitó el anillo a Amán que había usado para sellar ese complot y se lo dio a Mardoqueo. Y Mardoqueo fue el nuevo primer ministro y él pudo hacer una nueva ley dándoles permiso a los judíos de defenderse el día del complot. Y saben, los judíos no murieron, sino que salieron victoriosos ese día.
y los judíos empezaron a hacer una nueva fiesta que se celebra hasta hoy. Y todo fue gracias a que Esther había aprendido a ser muy obediente desde muy chica y que siguió siendo obediente aún ya casada con el mismo rey. Ella nunca dejó de obedecer a Mardoqueo, porque ella había aprendido eso muy bien desde pequeñita. Y gracias a Dios, todo el pueblo judío fue rescatado. Todos fueron salvados por la obediencia de la reina y ella aprendió a ser obediente desde que era chiquitita. Entonces, chicos, yo los animo, aprendan a ser obedientes. Esto les va a servir toda la vida y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida si tú aprendes hoy a ser obediente. En el futuro Dios va a hacer grandes cosas. Bueno, quizá no rescate un reino completo, ¿verdad? Pero va a hacer cosas grandes en tu vida si tú eres obediente. Sé obediente como Esther. Dios te bendiga. Hasta luego.